Nos acompaña Miguel Hermida, de parte del Partido Acción Nacional, que bueno, hoy en día encabeza la planilla, está ahí como regidor primero en la planilla de Indira Rosales San Román, una persona, Miguel, que alguien que conoce muy bien, ¿no? El Ayuntamiento de Veracruz desde adentro, ha sido regidor, ha recorrido territorio y hoy queremos ir más allá del discurso de campaña. Preguntarle a Miguel lo que muchos panistas, lo que muchos ciudadanos se cuestionan en silencio: ¿qué pasa con el PAN en Veracruz? Vamos a hablar de decisiones internas, de candidaturas, de fracturas, de errores y de si todavía hay tiempo de recomponer el rumbo. Miguel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, con el gusto de estar aquí. Digamos que traigo uno de mis amuletos, que es mi gorra de los tiburones rojos. Entonces siempre me acompaña en las campañas y con el gusto de estar aquí con ustedes. Oye, pero una conversación que sin filtros, ¿eh? Desde ahorita te lo digo, sin filtros. Sin ningún problema. Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en Veracruz con el PAN? Porque hoy se habla de que prácticamente tienen perdido el puerto. Eso es lo que se escucha en muchas mesas de análisis, lo que se escucha en muchas mesas de café. Vemos en redes sociales que el PAN la tiene complicada en el puerto. Yo no lo veo así. Fíjate que arrancamos la campaña muy bien. Arrancamos en el Callejón Toña la Negra, con una concentración de personas que están de acuerdo en la candidatura. Y yo lo que veo es, digamos, el run run de siempre. Pasó lo mismo en la elección anterior, incluso hasta sin candidato nos dejaron unos días y apareció Pati Lobeira y terminamos ganando las elecciones. A mí me parece que el puerto de Veracruz pues termina siendo la joya de la corona de una elección. Pero la claridad tú la puedes ver, en cómo inician las campañas. Cuando la conversación es expresamente con quién te va a gobernar, los veracruzanos saben votar muy bien y saben perfectamente escoger el perfil del candidato que quieren para gobernar el puerto de Veracruz. No olvidemos que el puerto de Veracruz es una de las ciudades más importantes del país, la ciudad más importante quizá del sureste, el puerto más importante de nuestro país, y la verdad es que hemos arrancado fuerte, hemos arrancado muy bien. Tenemos una candidata extraordinaria, una candidata llena de virtudes que van a llevar a Veracruz a una continuidad en el trabajo. Mira, hoy lo que sí te puedo decir con toda claridad es que el puerto de Veracruz está en el camino correcto de ser una ciudad organizada, ordenada, y eso lo puedes ver tú muy claramente en la calificación que le dan hoy a la alcaldesa. Hoy la alcaldesa de Veracruz es una de las alcaldesas mejores calificadas en el Que país. eso es justo lo que te iba a preguntar, porque a ver, hoy en día vemos muchos rankings, ¿no? Que posicionan al Ayuntamiento de Veracruz hasta arriba, no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional. Pero por otro lado, también vemos encuestas donde Rosa María inclusive dobletea números a Indira, ¿no? ¿Cómo se explica esa contradicción? Porque Bueno, si depende, a ver, depende quién haga la encuesta y quién la paga. A ver, yo vi una encuesta ayer que estaba Carolina Gudiño en primer lugar. Dime tú si eso es realidad. A ver, lo que tenemos que tener claro es que en Veracruz Puerto el panismo tiene una votación firme, una votación muy clara que ha permitido los triunfos de estas elecciones, en las últimas elecciones, y pues, evidentemente nos permite hoy plantar cara con una extraordinaria candidata, una madre de familia, una mujer estudiada que va a construir ese Veracruz que queremos. Por Pero a ver, eso, por ejemplo, te pongo una encuesta, te pongo una de Pulse MX, esta encuesta de Pulse MX donde ponen a Rosa María con 49% y a Indira le a sigue ver, con un 26%. PulseMX no es una encuesta. PulseMX es una página de internet que es Claro. una encuesta de encuestas y promedian todas las encuestas que ven publicadas. Entonces, si nosotros mañana publicamos una encuesta con el 80% de Indira Rosales San Román y el 20% de Rosa María Hernández Espejo, entra en ese promedio y entonces la vamos a voltear. A ver, tenemos que encontrar claramente, Rodrigo, el pulso. Y el pulso es muy simple. La ciudad hoy de Veracruz requiere darle continuidad a los trabajos. A ver, yo te puedo decir cosas que el Partido Acción Nacional ha construido en esta ciudad de manera llevándolos hacia el desarrollo. Te pongo el ejemplo del bulevar, no el bulevar costero, sino el bulevar JB Lobos, una de las, digamos, de los bulevares más grandes que tiene la ciudad, en concreto hidráulico, el eje Intercolonias. Se ha trabajado en la ciudad para construir una ciudad moderna, una ciudad que permita un trabajo ordenado. Yo te puedo poner el contraste, volvemos a ver Coatzacoalcos. Coatzacoalcos tiene 2 o 3 administraciones de Morena con todo el poder encima, con un sexenio completo y no resolvieron uno solo de los problemas de Coatzacoalcos. Hoy tú puedes ir al Boulevard
Boulevard de Coatzacoalcos hay negocios cerrados, están, digamos que hasta el cuello con el tema de crimen organizado, Pero a ver, extorsiones. en dos periodos que tiene el Partido de Acción Nacional, ¿tú crees sinceramente que han resuelto los problemas del puerto de A ver, los Veracruz? problemas del puerto de Veracruz siempre van a seguir creciendo. Digamos que la política tiene que resolver el bien común y el bien común es dinámico, pero si tú me preguntas hoy, por supuesto que hemos dado pasos agigantados para mejorar esta ciudad y para construirla. A ver, en el tema de desarrollos habitacionales, pongamos muy claro, ¿qué fue lo que se hizo? Se ordenó la ciudad. En el gobierno de Fernando Yunes Márquez, lo primero que se hizo fue ordenar a los desarrolladores habitacionales. Ese era el problema. Durante los 10 años que gobernó el PRI, hicieron un caos con la ciudad. La ciudad empezó a crecer de manera desordenada, se empezó a recibir obra Sí, no, que los no fraccionamientos tenía, tú que mismo hoy lo en debes día de no están conocer muy bien, no municipalizados están es municipalizados una cosa porque de no locos. tenía una infraestructura correcta y se les permitían los permisos y Pero ¿en qué demás. momento se va a resolver todo eso? A ver, es un tema que lleva tiempo, pero por supuesto que se ha ido caminando. Te pongo Ahora, un ejemplo del definitivamente no orden. se puede resolver a nivel municipal exclusivamente, o No, sea, pero le pones orden. Te voy a decir algo que hizo la a alcaldesa ver, Patricia échalo. Lobeira que a mí me pareció extraordinario. Primero, reformó el reglamento para evitar que cuando tú generes un desarrollo habitacional, no le metas concreto hidráulico a ese desarrollo habitacional. Entonces, hoy lo que tenemos es que cada vez que se genera un nuevo desarrollo habitacional, tiene que ser concreto hidráulico. El concreto hidráulico es más resistente, es mucho mejor y permite evidentemente que no se genere corrupción en esa parte, porque tú tienes que meter concreto hidráulico para Sí, el problema desarrollar. es que hoy en día ya no hay mucho desarrollo de fraccionamientos a nivel interés social. Digamos que se llegó a poner un orden, porque Sí. lo que necesitamos es orden, lo que se necesitaba en ese momento era ordenar a la ciudad de Veracruz. Entonces hoy, mira, te puedo poner el ejemplo y que pronto nos estarán visitando alcaldes de diferentes lados del país, como el Partido Acción Nacional gobierna en 12 capitales, pero te pongo el ejemplo de Aguascalientes. Aguascalientes lleva 4 o 5 administraciones del Partido Acción Nacional en donde enderezaron la ciudad y hoy tú puedes ver que la Policía Municipal de Aguascalientes tiene helicóptero. Y tú te puedes preguntar, ¿cómo lo lograron? Lo lograron en base a un seguimiento de gobiernos que iban uno tras otro construyendo mejoras para la ciudad. Yo hoy creo que ese porcentaje de aceptación que tiene la alcaldesa evidentemente se va a ver transformado en votos para el Partido de Acción Nacional porque ha sido un buen gobierno. Y como ha sido un buen gobierno, la gente va a apostar por la continuidad. Y a mí me parece, y digo ahora que eso ya no me corresponde a mí, le corresponde a la candidata hacer las propuestas, porque si no Por va a aquí vino decir la semana pasada, va a que, salir al aire la entrevista el que sábado. vine a dar las primicias, pero la realidad es que hay un proyecto que le da continuidad a la ciudad. Tú puedes hoy ver, hemos construido calles como Sugasti. Claro que hay mucho por hacer, por supuesto que queda mucho por hacer, pero precisamente ahí está el mensaje que traemos en campaña. Como queda mucho por hacer, vamos una vez más a gobernar el puerto de Veracruz y construir ese puerto que queremos. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta en el Noti Express de RN con Miguel Hermida, quien hoy en día se encuentra compitiendo como regidor primero en la planilla de Indira Rosales San Román. ¿Qué pasó con Indira, Miguel? ¿Qué fue lo que pasó en realidad con Indira? Porque en diciembre había declarado en los medios de comunicación que iba por Boca del Río y de repente la mueven al puerto. ¿Qué pasó ahí con esos A ver, es movimientos? algo muy, muy sencillo. El Partido Acción Nacional tomó una decisión con ir con nuestras dos mejores cartas. ¿Y cuáles eran nuestras dos mejores cartas? Las dos mujeres que ganaron las elecciones en Las la zona últimas. conurbada en las últimas elecciones, que fue Indira Rosales y María José Gamboa. Ambas extraordinarias candidatas, triunfadoras, madres de familia, trabajadoras. Y bueno, no pasó absolutamente nada. Mira, en política se da mucho esto de la política ficción y de repente se hacen muchas elucubraciones. La realidad es que el Partido Acción Nacional salió fuerte al terreno con dos candidatas extraordinarias. Indira nació en Veracruz, Indira es una mujer que creció en el centro de Veracruz. Pero eh, también su carrera política la hizo en Boca del Río la ha hecho en ambos prácticamente en lados, los últimos años. fue senador de la Sí, República. sí, Y a sí, ver, sí. tú hacer digamos que solo la calle Américas nos divide. Es decir, Veracruz y Boca del Río está entrelazado y yo que recuerde siempre Indira ha trabajado en ambos lados. Por supuesto que le tocó ser candidata a diputada local en Ahora, Boca de del las Río. últimas elecciones, la que sí recorrió ciertas partes del municipio de Veracruz fue Marijose, ¿no? Marijose ha recorrido Claro. ambos distritos ¿Y por en nivel qué la federal. decisión del PAN no crees que fue al revés? A ver, yo creo que la decisión se basó específicamente en mandarlas a las dos a la calle. Y las dos van a hacer un extraordinario papel, van a ganar la zona conurbada, pero tenemos que encontrar, porque mira, me la pintaste muy, digamos, muy tétrica para el PAN, fuiste muy, muy duro, que se acepta, ¿eh? Se acepta porque No, es el trabajo de no, y te cuestionar, voy a decir pero algo, también está padre el hecho de también arrinconarte y preguntarte las cosas como de son, eso ¿no? se trata, porque finalmente uno tiene que venir a plasmar la idea de lo que piensa. Yo te puedo decir hoy, por ejemplo, que estuvo más desasiado el proceso de Morena.
Y hoy nuestra candidata está recibe y recibe y recibe gente que está molesta porque sabemos claramente y a todas luces está en que la decisión de la candidatura en Morena no le favoreció a quien ganó la encuesta. Quien ganó la encuesta hoy no está Bueno, es lo mismo encabezando que se podía llegar a allá. escuchar en el PAN con un Morelli, ¿no? Contra Marijose. Pues no, porque Marijose le ganó la encuesta. La encuesta que el Partido Acción Nacional generó, le ganó. Y el Partido Acción Nacional tuvo 3 vías. Tuvo primero una reunión indicativa con los militantes y todos los ciudadanos, se abrió a la ciudadanía. Tú te ibas a registrar al comité municipal y podías emitir tu voto. Y número 2, se realizó una encuesta que ganó Marijose Gamboa. Marijose Gamboa tiene 5 campañas ganadas, 5 elecciones ha ganado. Es garantía en la calle, tan lo es que es la candidata de Boca del Río. Y Indira Rosales también acaba de Ahora, ganar una elección. ahora, Miguel, siendo autocríticos también, porque también de eso se cuenta, ¿no? Me comentas, me pones un panorama de las administraciones de Fernando Yunes, de Patricia Lobeira, a quien se les tiene también el respeto debido, pero ¿por qué si me pintas un panorama tan bonito en esas dos administraciones? A ver, sabes que la tienen complicada, fácil no la tienen en el puerto de Veracruz. ¿Cuándo ha sido fácil en el puerto de Veracruz? Gobernar Bueno, el puerto de Veracruz todavía es con, la joya de la todavía corona. con Fernando Yunes yo creo que fueron un poco más sencillas Pues las, tuvimos las elecciones. nada más y Fue nada más menos. fue más complicada la interna contra Bingen que A contra ver, el mismo por Exaure. eso te digo, fácil no estuvo. Digamos que el puerto de Veracruz es la joya de la corona y debes entender que pelear por el puerto de Veracruz pues es una batalla que vale mucho la pena. A ver, cuando ganamos el gobierno con Fernando Yunes, gobernamos la ciudad durante sus 500 años de existencia. ¿Sabes lo que eso significó para los que pertenecimos a ese cabildo? Literal, fuimos el cabildo que 500 años después del primer cabildo, de la fundación del primer ayuntamiento de América, pues evidentemente había detrás de querer estar en ese momento tan histórico, ¿no? En la que siguió, que fue la elección en donde a Miguel Ángel Yunes lo quitan de la candidatura y entonces emerge Pati como candidata con 4 días. Patricia Lovera es una de las candidatas más extraordinarias que ha tenido este Oye, es que, país. es que, es que fue cuatro de días de locos esas campaña campañas. y ganamos. Se avientan el round contra este Bingen de forma interna y después se avientan con lo de Miguel Ángel y Pati. Yo creo A que ver, digamos fue de locos esa. sabemos un poco de batallas y la verdad es que Indira hoy que decidió valientemente tomar el reto del puerto de Veracruz, lo vamos a lograr. Estamos trabajando fuertemente. Ahorita veníamos de una de las zonas más fuertes que tiene el panismo, que es el Buenavista, con un nutrido recorrido. Y he de decirte, y digamos que jugando ping-pong, pues bueno, a ver, ya platicamos más o menos el panorama del PAN, pero en Morena están igual o peor. Te voy a decir por qué. Porque en su, digamos, manera de elegir candidatos no quedaron muy contentos sus militantes. Y esos Que militantes fue lo que están te tomando la preguntaba, ¿no? Vi decisión. una publicación de Indira que dice, me reuní con los No, militantes hombre, de y lo está Morena. haciendo todos Y los yo digo, ah, días caray, ¿cómo que no sumando pertenece al PAN? militantes. ¿O qué onda con esa A publicación, ver, no? digamos que todos los días estamos sumando militantes, porque algo que tenemos que plasmarle a la ciudadanía es que el puerto de Veracruz merece absolutamente un gobierno que vea hacia adelante. Hoy tenemos que ver, por ejemplo, que donde gobierna Morena, gobierna el caos, gobierna el desorden, gobiernan las pugnas internas, gobiernan muchas problemáticas y lo podemos, nada más tenemos que voltear a ver Coatzacoalcos. Tú voltea a ver el status hoy de Coatzacoalcos y podrás ver que Morena no gobierna de buena manera a nivel municipal. Y hoy tenemos que construir una plataforma que nos permita llevar a Veracruz a ese siguiente paso. Mira, costó mucho trabajo ponerle orden a la ciudad. Y hoy la ciudad le da una extraordinaria calificación a su alcaldesa porque se está trabajando. Podrán decir lo que sea de los gobiernos municipales, menos de que no se ha trabajado fuertemente por la ciudad. Pero a ver, también cuenta mucho el tema cultural, ¿no? Y cada municipio casi que es un estado totalmente distinto, ¿no? Porque, a ver, lo vemos, por ejemplo, con Orizaba, donde se apremia mucho el buen trabajo. Y pues, ¿quién gobierna Orizaba? ¿Qué partido gobierna Orizaba? El PRI. Entonces, tanto se le critica al PRI y tanto se le ve feo hoy en día al PRI. Y pues mira, mira el tema de las acciones que están haciendo. Yo creo que también cuenta mucho la cultura del propio municipio para poder emitir un diagnóstico político, ¿no? Por supuesto, y lo que hoy debemos generar es votar en esa conciencia, de decirte la continuidad de los trabajos es lo que va a permitir al puerto de Veracruz construir ese puerto que todos queremos. Ahora, Y vamos caminando ese puerto que todos queremos, ¿eh? Ahora, el Partido Acción Nacional sí está sabiendo conectar bien con las bases, porque se ha dicho que Morena está ganando no porque lo esté haciendo bien, sino porque la oposición no está sabiendo conectar. ¿Crees que le falta mucha autocrítica al Partido Acción Nacional? Porque, a ver, Miguel,
Yo vi en redes sociales, ahí en los arranques de campaña de la zona conurbada, un Jorge Romero yendo a las colonias vestido de traje y con mocasines. Yo dije: "Caray". Yo no lo vi de traje de Ahí mocasines, estaba ¿sí? con No, yo lo ahí vi con su playera blanca, bueno, no, te muy, enseño lo muy que no, no, campañera. no, te enseño con el arranque de este Marijose allá en Boca del Río, ve con mocasines ahí en las A colonias y ver, yo de yo te voy a decir que creo que hoy es muy importante centrar. Primero, la conversación hoy sí es sobre Veracruz. La conversación en la elección anterior versaba un poco a nivel federal. Y ahorita la conversación sí es sí, se Veracruz. acota Y más a lo ahí, local, claro, ¿no? por supuesto, y ahí lo que vamos a ver es claramente un Partido Acción Nacional que te puedo decir ha tenido más de 90,000 votos en las últimas 8 elecciones en este municipio. Más de 90,000 votos. Y de repente todo el mundo dice es que Morena tuvo muchos votos en la elección 2024. No llegó a tener más votos de los que nosotros tuvimos en la elección de 2018. El récord de votación en este municipio lo tuvimos nosotros en el 2018 en la elección a gobernador, y eso mismo se va a ver reflejado en estas elecciones. Lo importante es que como la conversación sí es sobre nosotros, es muy importante ver cómo califica el ciudadano a su gobernante. Y ahí tenemos una de las mejores alcaldesas calificadas en el país, y en base a ese trabajo que se ha realizado durante 8 largos años, vamos a volver a ganar el puerto. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta en el Noti Express de R con Miguel Hermida. Ahora, Miguel, vamos a encaminar un poco este último bloque, ya nos quedan unos minutitos, en torno a qué viene con el PAN en estas próximas semanas. ¿Qué pasa con Indira? ¿Qué propuestas trae? ¿Qué onda con el PAN? Mira, a lo que le estamos apostando primero es a la continuidad del trabajo. La ciudad ha tomado un camino de orden, y lo que tenemos que construir, nuevamente te platico, es ir dándole orden a la ciudad y crecimiento. Las ciudades grandes no se construyeron de la noche a la mañana, se construyeron con orden, con conocimiento, y en Veracruz es lo que la gente va a valorar. Hoy le estamos apostando a un perfil como el de Indira, que es una mujer trabajadora, que sabe perfectamente las necesidades de los veracruzanos y que vamos a continuar. Te pongo el ejemplo, tenemos el eje Intercolonias, tenemos Sugasti, tenemos muchas calles que se han mejorado y que se van a continuar mejorando. Ahora, llevan 2 administraciones y los fraccionamientos que no están municipalizados es un tema profundo, profundo que se tiene como problemática social en el municipio. Llevan 2 administraciones. Según tu visión, en base a tu conocimiento, en base a tu experiencia, porque no solamente estuviste en la regiduría, sino también estuviste en una diputación local, siendo francos, siendo autocríticos, ¿cuántas administraciones, cuánta continuidad tendría que tener un municipio como Veracruz para que no todos los problemas se solucionen, pero sí los problemas reales? Porque pasan y pasan administraciones y los problemas ahí siguen. Mira, te voy a decir cuál es el problema que tiene la ciudad de Veracruz. Primero, durante 10 años, que fue cuando el PAN dejó de gobernar este municipio, se creció de manera acelerada y desordenada. Entonces, lo primero, el primer paso, digamos, fue llegar a ordenar la ciudad. Es decir, no vamos a causar más desorden y vamos a empezar a crecer de manera ordenada. El segundo paso, te puedo platicar, es, lo más importante es que Veracruz es una ciudad y puerto. El tráfico de carga pesada por la ciudad con el nuevo puerto ha crecido de manera brutal. ¿Y esto qué es lo que provoca? El desgaste de nuestra propia ciudad. Y la ciudad no recibe el apoyo que debería de recibir por lo que anteriormente era APIVER. Y lo que hoy necesitamos es poner el dedo en la llaga. Entonces, empezar a buscar este tipo de corresponsabilidad del gobierno federal, porque la ciudad de Veracruz le rinde un beneficio al México, al puerto, teniendo el puerto. Lo que necesitamos hoy es empezar a voltear a ver con Asipona. Tú recordarás que hace muchos años Apiver incluso construía calles en la ciudad de Veracruz. Esto dejó de suceder. Asipona es una empresa paraestatal que genera utilidades para la federación. Y hoy tienen que empezar a voltear a ver al puerto de Veracruz y empezar a ser corresponsables con la infraestructura urbana. Entonces, hoy necesitamos, porque todo el mundo, mira, es bien básico, todo el mundo de repente dice, bueno, pero los trailers solo pasan por la avenida Rafael Cuervo. No, porque ¿y dónde viven las personas que manejan transporte de carga? Pues viven en la ciudad de Veracruz y de repente tú ves trailers en la ciudad y entonces se provoca todo un esquema de desgaste de infraestructura. También te dirán, bueno, está prohibido que los trailers de carga pasen por las colonias, por supuesto, pero la gente que me está escuchando sabrá que esto sucede y es una problemática que se tiene que estar atendiendo constantemente. Ahora, hablas mucho de un enlace a nivel estatal, a un enlace a nivel federal, pero ¿qué tanto puede llegar a repercutir en el panismo el que no pueda llegar
llegar a existir una línea, por ejemplo, en caso de que llegue a ganar un Morena, esta línea con Rocío Nale, esta línea con Claudia Sheinbaum. Entiendo perfectamente que al momento de gobernar no existen partidos, pero de cierta manera A puede ver, interferir. volvemos a caer en el ejemplo que te puse, Coatzacoalcos. Coatzacoalcos lo gobierna desde el primer funcionario municipal hasta la tope de la pirámide y no han hecho nada bueno por Coatzacoalcos. Lo que necesitamos es una mujer como Indira Rosales que sabe perfectamente cómo construir el Veracruz que queremos. Y la verdad es que a través de la continuidad en el trabajo se pueden ver las mejoras en la ciudad. Mira, a mí cuando me tocó estar en la primera administración, de repente decíamos, vamos a De tener Fernando. limpio de Fernando, tendríamos limpio el centro histórico, ¿no? Y entonces de repente íbamos y lo barríamos y lo barríamos y lo barríamos y no se veía limpio. Entonces se tomó una decisión que fue algo que le dio un cambio, un giro al tema. Hoy la ciudad en el primer cuadro se lava con agua y jabón. Es decir, todos los días tú ves el primer cuadro de la ciudad, los callejones de la ciudad del centro histórico se lavan con agua y jabón. Y eso, digamos que le cambió el rostro al centro histórico. Y hoy ha iniciado un rescate del centro histórico por parte de la alcaldesa de Veracruz. Tú puedes ver la mega obra que anunció, el tema que se está construyendo de independencia peatonal, cómo es cómo la gente regresa al centro histórico, cómo hay ya pequeñas inversiones. Y ese es un camino que se va generando a nivel de orden, ¿no? Una de las circunstancias más importantes es meterle dinero al Veracruz y construir ese dinero al Veracruz que queremos. Ahora, hoy en día tienen un problema que no lo tenían hace un año o hace 2 años o 3 años, que es el hecho de ese voto 86, que de cierta manera ha repercutido mediáticamente hablando en contra del panismo. Pues mira, digamos que en ese voto 86 cada quien tiene, digamos, su derecho a cambiar de opinión. Y a mí me parece que, como bien lo dijo Pero el ahí, fíjate, presidente nacional, cambia ahí no te su... estoy pidiendo que me justifiques cualquier decisión que haya No, por tomado Miguel supuesto que Ángel, no. sino que de cierta manera sí les puede llegar a pegar electoralmente hablando. Yo creo que la ciudad lo que va a valorar es el trabajo que ha hecho el Partido de Acción Nacional por esta ciudad. Y es innegable que hemos realizado un trabajo importante en la ciudad, que los gobiernos del partido han traído, no solo en estas últimas 2 administraciones, y en las otras 4, han traído muchísimos beneficios. Te puedo platicar del bulevar en concreto hidráulico que todavía existe y que hizo Francisco Ávila Camberos, o muchas de las obras que el panismo trajo a la ciudad, las electrificaciones, el crecimiento de pavimentación. Todavía vamos de repente a las colonias, me ha tocado acompañar a Roberto Bueno. La gente se acuerda mucho de su administración, porque en su administración se creó el ramo 033 y entonces los alcaldes tuvieron la oportunidad de empezar a construir mayores beneficios en las colonias de Veracruz. Entonces yo hoy creo que la gente lo que va a valorar es el trabajo y ahí tenemos la mejor encuesta. Y la mejor encuesta que tenemos es ese 55-56% de aceptación que tiene la alcaldesa. La gente está orgullosa de que la gobierne Patricia Loveira en este tema y vamos a poder construir esta ciudad que todos queremos. Pues bueno, Miguel, llegamos al término del programa de hoy. Espero que no salgas de acá molesto con tanta No, pregunta. por supuesto que no. Digamos que discernir es lo que le da razón a mi trabajo. Sí, Entonces pero no es se mejor. trata de discernir, yo creo que también se trata también de compartir ciertos puntos de vista y también preguntar cosas que tampoco sean tan a modo, ¿no? Porque hay muchas situaciones que vale la pena profundizar, vale la pena tocar, a veces aunque incomode un poco, ¿no? Por supuesto, a ver, el trabajo de los comunicadores siempre debe ser preguntar aquello que no le guste a los que están en la vida pública, porque entonces está rindiendo un beneficio a los ciudadanos. Y pues para eso uno se pinta solo y por supuesto que cada vez que nos abran los micrófonos estaremos aquí con mucho gusto. Va que va. Pues bueno, Miguel, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. En los controles estuvo Mauricio García, Víctor Cosgaya en las cámaras. Mi nombre es Rodrigo Croza y los dejo siempre en sintonía.